Ahí empecé a grabar. Y vamos a seguir viendo el tema del monopolio multiproducto. Ya lo habíamos empezado a ver la vez pasada. Entonces, vamos a empezar, bueno, estos son los temas, ¿no?, que dijimos que íbamos a hablar. Vamos a hablar de cómo elige precio y cantidad en el caso de un monopolista que produce más de un bien. Hasta ahora hemos visto el caso del monopolista simple. Y vamos a ver que cuando una misma empresa, un monopolio en este caso, ¿no?, porque vamos a pensar que el monopolista tiene poder de mercado en todos los bienes que ofrece. Entonces pueden darse dos casos especiales o particulares que tienen, digamos, que nos interesa estudiar en particular, que es cuando hay interdependencia de los costos o cuando hay interdependencia de la demanda. Cómo se modelan esos fenómenos, cómo se analizan. Esa es la idea de esta clase, y bueno, sí, espero que lleguemos, pero si no les quería contar un par de aplicaciones típicas de estos casos. Habíamos ya estado hablando acá voy a ir un poco más rápido porque esto lo vimos el lunes, pero para recordarles un poco en qué andábamos. Para introducir este tema, para motivarlo un poquito, estábamos hablando del caso de una pizzería que era un monopolista, porque era una isla, digamos, pensemos en ese caso. Entonces, y la pizza era, digamos, obviamente si es una isla y es la única pizzería, es un monopolista de pizza, y ofrece pizza. También hay muy cerca de la pizzería otro monopolio que es de cerveza. Entonces, sabíamos que los turistas que llegaban a esta pizzería, a esta isla, perdón, tenían estas preferencias, ¿ok? Resumidas en estas dos funciones. Esta es la demanda por pizza. Fíjense que la demanda por pizza, como siempre, depende del precio de la pizza y depende de forma negativa, pero depende de la cantidad de cerveza. ¿Okay? Y de la cantidad de cerveza depende en forma positiva, y esto está diciéndonos, cuando miramos nomás esta función, nos está diciendo que la pizza y la cerveza son, como uno debería esperar, más bien complementarios o complementos. ¿Okay? Entonces, la demanda de un bien y la demanda del otro bien, la pizza y la cerveza en este caso, están atadas, como muestra, están vinculadas, ¿no?, como lo muestran estas funciones. He puesto estas formas funcionales porque son sencillas, no necesariamente tiene que significar que los bienes complementos tienen que tener las mismas formas funcionales, es simplemente para que las cuentas sean un poco más sencillas que elegí esto, pero con la cantidad de cerveza pasa lo mismo, depende negativamente del precio de la cerveza y positivamente de la cantidad de pizza, pero expresadas así, no son funciones de demanda propiamente dichas o rigurosamente hablando, porque la función de demanda se define como una función que es cantidad en función del precio. Entonces, para poder seguir analizando esto, por ejemplo, nos podríamos llegar a preguntar, bueno, acá está lo que estábamos diciendo, ya que hay un dato más que es de los costos marginales, pero si queremos, por ejemplo, ver qué haría cada monopolista por separado, eso es algo que a uno le gustaría estudiar, tenemos que terminar de derivar las demandas. Si nos dan la información en este formato, lo que hay que hacer es este Q sub C, reemplazarlo acá, por ejemplo, y obtener la demanda de pizza en función del precio de la pizza y del precio de la cerveza. Eso sería, digamos, una función de demanda, y como estos productos están vinculados, porque sus demandas están vinculadas porque son complementarios, la cantidad de pizza o la demanda de pizza no solamente depende del precio de la pizza, sino que va a depender, al fin y al cabo, del precio de la cerveza. Así nos tiene que quedar. Y de la misma manera, la demanda de cerveza, que es la QDC, va a depender de su propio precio y del precio del bien complementario. ¿Ok? Entonces, son funciones de demanda que tienen más estructura, digamos, que nos dicen más cosas, porque sabemos, hasta ahora hemos visto funciones de demanda muy sencillas, en donde ponemos la cantidad en función del precio, pero hay otras variables, ¿no? Eso lo han visto seguramente en micro, que afectan la demanda de un bien. En particular, los precios de los bienes sustitutos o complementarios afectan la demanda de un bien, ¿no? Son bienes vinculados. El ingreso de los consumidores también afecta la demanda de un bien. Acá nos estamos abstrayendo de esas variables, del ingreso en particular. Pero digamos, hay varias variables que típicamente afectan la demanda del bien, y acá en particular estamos poniendo más énfasis en los precios de los bienes relacionados. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Sí. Sí, profe. Genial. Entonces, esto es un poco de esta es información que tenemos. Otro es por el lado de la demanda de estos bienes, y otra información que nos han dado, o que sabemos, es que el costo marginal de producir cada bien, en este caso digamos, una unidad de cerveza, una pinta, podríamos decir, ¿no?, y una pizza, es de 25 pesos cada uno, ¿ok?
Esa es la información que tenemos. Entonces, si nosotros, supongamos que nosotros somos los dueños de la pizzería, o bueno, un grupo de gente, pero somos los dueños de la pizzería, y sabemos que el que produce cerveza, no importa lo que nosotros hagamos, o el monopolista de pizza haga, siempre va a colocar un precio de 60. Hemos observado ese comportamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué precio de pizza colocamos? Bueno, para poder, a ver si me sale lo del grafiquito, acá está. Para poder responder esto, voy a ver si me sale. Lo que yo quiero hacer es, primero hay que derivar la demanda, ¿no? Acá hay que poner la inversa de la demanda, porque siempre ponemos precio, cantidad. Nosotros somos el monopolista de la pizza, ¿no? Entonces acá vamos a poner, vamos a hacer el gráfico del mercado de la pizza. Esta es la demanda de pizza, que es lineal, porque si se fijan, todavía no hice las cuentas, pero en la Filmina, en el slide anterior, era una función lineal, teníamos que reemplazar todavía algunas cosas, pero no importa, nos iba a quedar así. Esta es la demanda de pizza, y este es el ingreso marginal, ¿no? Ay, me quedó medio oscuro, esperen que lo... A ver. Acá hay que tener un poquito de paciencia con la profe, porque no es muy... Ahí está. A ver si ahora me... se me borró todo. A ver, acá. Vamos a intentar otra vez. Bueno, voy a hacerlo no tan bonito. Entonces, el ingreso marginal y y el costo marginal nos dijeron en este caso, bueno, este es el costo marginal, que vieron por qué hago slides, ¿no? Miren lo que es mi letra. Bueno, entonces lo que sabemos, voy a cambiar el color, lo que sabemos es que el monopolista de pizza, si somos el monopolista de pizza, vamos a elegir una cantidad tal que nuestro costo marginal sea igual a nuestro ingreso marginal, eso nos va a dar la cantidad óptima de pizza, ¿ah? Y después nos vamos a ir a la función de demanda de pizza y nos vamos a fijar qué precio están dispuestos a pagar nuestros clientes, los que demandan pizza, y vamos a fijar el precio. Entonces, gráficamente, este es el problema que tenemos que resolver, ¿ok? En términos gráficos está escrito acá, puse un costo marginal constante porque nos dijeron en la Filmina anterior que era 25, ¿ok? Entonces, este número que está acá es 25, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que tendríamos que, lo que nos está pidiendo esta pregunta es, ¿cuál es este precio? ¿Ok? ¿Cuál es este precio de la pizza? Lo que sabemos es que el precio de la cerveza, que no controlamos nosotros, porque el que produce cerveza es otro, es 60, siempre, ¿ok? Eso es un dato. Entonces, acá hay dos monopolios que venden por separado. Eso es lo que está planteando el ejercicio. Voy a borrar los gráficos y voy a seguir. Entonces, para hacer eso, bueno, otra manera alternativa, ya les muestro algo más de matemática, pero una manera alternativa de hacer esta pregunta es con el lenguaje de la teoría de juegos, digamos, que vamos a ver un poco en este curso también ese tipo de lenguaje y herramientas para familiarizarnos, podrían habernos dicho, calculemos el equilibrio de Nash de este juego. Este es un juego entre el monopolio de la pizza y el monopolio de la cerveza, dos firmas, digamos, dos firmas tienen que decidir simultáneamente. ¿Qué significa? ¿Profe? Sí. Disculpe, pero una pregunta. El ejemplo que estaba dando anteriormente era si el dueño de la pizza, o sea, el dueño de las pizzas, la demanda no está relacionada con la demanda de la cerveza. En ese caso podría fijar el precio así. No, lo que estaba, las demandas tienen que ver no con el oferente, sino con los consumidores. Entonces, el que ofrece un bien, claro, controla la demanda, controla la oferta. Yo estoy resolviendo el problema de la firma acá, y la firma sabe que esos dos bienes están relacionados. Lo que pasa es que no produce los bienes, pero sabe que están relacionados. Ah, ¿okay? Ya, pero entonces él no va a tomar esa decisión en base a que algo en especial, sabe que están relacionados, pero igual él va a elegir el punto que optimiza. Sí, va a elegir para él. Para él, pero él puede solamente elegir cuánta cantidad de pizza producir y qué precio cobrar, pero no puede no saber, o no puede ignorar, mejor dicho, que la gente consume la pizza y la cerveza en forma conjunta. Eso lo tiene en cuenta. ¿Y eso en qué le puede afectar? Espérame un segundo que para elegir el precio y la cantidad. Espérame un segundo. Ya. Entonces, va más rápido que yo, Teresita, por eso. Entonces, una manera alternativa de preguntar esto es,
¿cuál sería el equilibrio de Nash de un juego en donde el monopolista de pizza y el monopolista de cerveza fijaran simultáneamente sus precios? Y acá está tu respuesta, Teresita. El monopolista de pizza sabe que enfrenta esta demanda, ¿no? Que acá lo único que hice fue trabajar un poquito, los números los hacen ustedes en la casa, pero reemplacé, este QC lo reemplacé acá, y trabajé un poco algebraicamente para que me quede la cantidad de pizza en función del precio de la pizza y el precio de la cerveza. ¿Qué pasa? Si hay dos monopolios distintos con distintos dueños, el monopolista de pizza no puede influir en el precio de la cerveza, por ahora, porque son dos dueños distintos. Entonces lo que hace es tomar este precio como dado. ¿Qué nos dijeron recién? Nos dijeron que el dueño de la cervecería cobraba 60 pesos la cerveza. ¿Ok? Entonces lo que hace el monopolista de la pizza es poner 60 acá donde dice PC, 8 por 60 es 480, me queda 1520, menos 16 precio de pizza, esa es la demanda que enfrenta. Porque el precio de la cerveza es 60 y él no lo puede modificar, porque él no produce cerveza. Con ese, entonces, cuando tenemos en cuenta eso y resolvemos ese problema que yo estaba dibujando en la slide anterior, ¿ok? Si resolvemos ese problema, nos va a dar que la cantidad, y tomen nota de esto que digo y lo verifican en su casa, la cantidad óptima de pizza que va a ofrecer este señor es 560 unidades, y el precio óptimo de la pizza, bueno, da 60, da justo igual que el de la cerveza, pero eso es una cuestión numérica, ¿ok? Entonces, si tenemos dos monopolios por separado, cada uno resuelve el problema. ¿Dónde optimiza el monopolio? Esto lo saben porque ya lo hemos visto, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal de cada monopolista. ¿Ok? Entonces, ahora, esa es una situación que se podría dar. Dos monopolios distintos, cada uno resuelve su problema. ¿Quedó claro, Teresita? Sí, perdón, ¿Sí? es que no alcancé a notar la respuesta. ¿Era 560 la cantidad óptima de las pizzas? Sí, y 60 el precio. Gracias. Chequealo y fíjate, porque esa es la cuenta que yo hice. Vamos a ver. Pero, profe, que yo me perdí. Que la clase pasada habíamos puesto que en el 8 PC era 60 y había quedado que QP era 1520 menos 16 de PP, ¿cierto? Sí. ¿Y ahí cómo sacaría el 560? Eso lo vas a hacer en la casa. Resolver el problema del monopolista de pizza, fíjate, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Tenés que calcular el ingreso marginal primero y después igualarlo al costo marginal. El costo marginal es 25, estaba acá. Acá, el costo marginal de la pizza es 25, ¿ok? Tenés que, a partir de tenés que hacer un trabajito, no es que sea tan obvio verlo de acá. A partir de esta función de demanda, calcular el ingreso marginal. Por eso yo recién dije, y voy a volver a hacer, aunque me salen horribles los gráficos, perdón. Por eso yo recién dije, acá, esta es la función de demanda. Esta función de demanda, acá ponen precio y acá ponen cantidad. Acá está expresada como cantidad en función de precio, o sea que tienen que sacar la inversa a la demanda, pero sí, yo les voy a dar una ayudita. O sea, acá sacan esta función, este puntito que está acá es 95. ¿Ok? ¿Y cómo es? Esta es la demanda, es el ingreso medio. ¿Cómo es el ingreso marginal? El ingreso marginal, cuando son rectas, es parte del mismo punto aquí, pero tiene la mitad de la pendiente. Este es el ingreso marginal. ¿Ok? Tienen que sacarlo. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. Y este es el costo marginal. ¿Por qué luego lo grafico así de vuelta? Porque este es 25, es un dato. Entonces, una vez que ustedes igualan ingreso marginal con costo marginal, es que están buscando este punto. Este punto les va a decir cuál es la cantidad que va a producir este monopolista de pizza, que es los 560 que yo les dije, y si se van a la demanda van a ver qué precio le van a poder cobrar, y eso es 60. ¿Se entendió, Fernanda? Sí, profe, gracias. Bien, esto está en términos gráficos, ustedes lo tienen que hacer con las cuentitas, ¿no? En términos analíticos. Perfecto. Ok. Estoy encantada con esto de que puedo dibujar acá. Aunque no me sale lindo, pero está bueno. Bueno, entonces, si seguimos con este tema, vamos a suponer ahora, y esto simplemente para motivar, no voy a hacer las cuentas acá, porque esta es la idea que vamos a hablar de esto durante la clase, pero supongamos que ahora, en vez de haber un monopolio, dos monopolios, no sé, nosotros que somos los dueños de la pizza, compramos la cervecería.
Si pasa eso, como esto es una isla y no hay otro tipo de competencia cerca, pasa a haber un monopolio como con dos divisiones, ¿no? Una división que hace pizza y una división que hace cerveza, ¿ok? Como que se integran estas dos empresas. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este nuevo escenario? Si ahora el mismo dueño controla el precio de la pizza y el precio de la cerveza, ¿ok? O elige. Porque, pero digamos, no es que uno va a invertir en un emprendimiento de pizza y cerveza porque sí, sino que nosotros como empresarios nos darían ganas de comprar la cervecería porque sabemos que a los consumidores les gusta consumir esas dos cosas en conjunto. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, lo vemos como un negocio. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que podría pasar cuando ahora el negocio lo maneja la misma persona? ¿Okay? Hay un único monopolista, multiproducto sería. Eso es lo que está pasando ahora acá. Se fusionaron los dos monopolios en uno. Los bienes estos, la pizza y la cerveza, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan que dijimos qué tipo de relación tenían? ¿Eran sustitutos o complementos? Eran complementarios. Complementarios. Perfecto, eran complementarios. ¿Qué significa los bienes complementarios? No sé si se acuerdan. ¿Qué pasa? Bueno, la pizza y la cerveza es el mejor ejemplo, ¿no? El café y la leche, qué sé yo, la nafta y la benzina y el auto. Significa que si uno aumenta el precio de uno de los bienes, eso va a impactar en la demanda de otro. Esos son bienes relacionados. Pero cuando son complementarios o complementos, cuando aumenta el precio, digamos, de la cerveza, ¿ok? O cuando disminuye el precio de la cerveza, pensémoslo así. ¿Qué va a pasar con la cantidad de pizza? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si disminuye el precio de la cerveza, ¿la gente va a querer más pizza o menos pizza? Bueno, Menos. Menos Más pizza. pizza. Si baja el Más precio de la pizza. cerveza, vas Claro, si a baja, subir la cantidad de pizza. Yo luego aumenta. perdón, claro, porque yo los confundí. Si baja el precio de la cerveza, la cantidad de pizza, ¿qué va a pasar? Aumenta. Aumenta. Muy bien, o sea que baja el precio y sube la cantidad. Fíjense que hay una relación negativa entre el precio de un bien y la cantidad del otro. ¿Sí? Del otro. Eso es típico de los bienes complementarios como estos. Entonces, ahora que el mismo monopolista maneja los dos negocios, la pizza y la cerveza, lo que este monopolista puede llegar a pensar es que bajando el precio de la pizza va a incentivar a que la gente tome más cerveza, ¿o no? ¿Eso les parece más o menos razonable? Sí. Sí. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que el monopolista multiproducto esté dispuesto a bajar el precio de la cerveza para que venga más gente a comer pizza, o bajar el precio de la pizza para que venga más gente a comer cerveza. No lo pueden mirar desde cualquiera de los dos ángulos. Entonces, es muy posible que en este caso los precios manejados por un mismo dueño terminen bajando, en comparación a lo que pasa cuando los precios se deciden en forma separada. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Estás de acuerdo? O sea que es mejor, fíjense que es mejor que uno, si a usted le gusta la pizza y la cerveza, es mejor que el productor sea el mismo probablemente, ¿no? Que el oferente sea el mismo y no separado. A los consumidores lo va a beneficiar más. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para poder ver esto, deberíamos calcular los precios óptimos ahora del monopolista multiproducto, ¿ok? Por eso dice, y podríamos ver que hay una regla, ¿se acuerdan que para el caso uniproducto estaba la regla de Lerner, o la regla de la inversa de la elasticidad? Eso funcionaba para fijar los precios, un monopolio de simple. Ahora vamos a ver que hay una regla muy parecida que tiene que ver con las elasticidades de demanda del bien, pero también como acá los bienes van a estar relacionados, porque estamos en el caso multiproducto, va a entrar en acción o en escena la elasticidad cruzada. Y la elasticidad cruzada de los bienes, recuerden que es en cuánto cambia la cantidad de un bien cuando cambia el precio del otro bien, eso se llama elasticidad cruzada. Puede ser positiva o negativa, según si los bienes son sustitutos o complementarios. La elasticidad directa, que es la que hemos visto hasta ahora, es decir, en cuánto cambia la cantidad de un bien cuando cambia el precio del mismo bien, siempre es negativa, porque las demandas tienen pendiente negativa. Es decir, la cantidad siempre reacciona de manera opuesta al propio precio. Pero las cruzadas pueden ser positivas o negativas. Van a ser positivas en el caso de bienes sustitutos, es decir, si aumenta el precio de
de un bien sustituto, pensemos en un bien sustituto, ¿cuál sería? Bueno, el bien sustituto de la cerveza, el vino. Si aumenta el precio del vino, el vino se hace más caro y la gente se mueve del vino y consume más cerveza. Entonces, si aumenta el precio del vino, aumenta la cantidad de cerveza. Entonces es un sustituto. En cambio, si los bienes son complementarios, si aumenta el precio de la cerveza se hace más cara y lo que se come con cerveza se demanda menos, o sea, baja la cantidad de pizza. ¿Sí? Entonces, en las elasticidades cruzadas, el signo de la elasticidad cruzada nos dice si los bienes son sustitutos o complementarios, porque recuerden lo que es una elasticidad. Una elasticidad siempre refleja la variación porcentual en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio. ¿Ok? Es el ratio entre esas dos cosas. Bueno, entonces, vamos bien, ¿no? ¿Profe? ¿Tenías preguntas? Sí. Sí, entonces al final sería como el mismo efecto que pasa en los bienes complementarios, ¿no? Si aumenta el precio de uno, aumenta la cantidad del otro. Eso pasa a los complementarios, los sustitutos pasa lo contrario. ¿Cómo No, lo aumenta el sustituyo? precio, baja la cantidad. Los complementarios, la elasticidad cruzada tiene signo negativo. Si aumenta el precio de la pizza, ¿qué va a pasar con la cantidad de pizza? Va a bajar, eso sí. Pero yo estaba hablando del otro bien. No, por eso, espera, estoy haciendo un caminito más largo. Los bienes complementarios tienen elasticidad cruzada negativa, porque si aumenta el precio de un bien, cae la cantidad del otro. Ya, perfecto. Los bienes Ya. sustitutos tienen elasticidad, ojo, no se confundan, los bienes sustitutos tienen elasticidad cruzada positiva. Si aumenta el precio de un bien, si se encarece un bien, el sustituto se hace más atractivo, aumenta la cantidad del otro, van en el mismo sentido. Esos son sustitutos, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que vamos a estar analizando en esta clase de hoy. Necesito introducir algunos conceptos básicos y algunas cuestiones de notación. Vemos un ejemplito, vemos algunos conceptos y hacemos un pequeño break. Cuando estamos hablando de un monopolista multiproducto, ¿ok? No va a ser distinto de un monopolista simple, como el que hemos visto hasta ahora, a no ser que haya algún tipo de interrelación. Y pueden haber dos interrelaciones, que las demandas estén interrelacionadas, como el ejemplo que acabamos de ver, en donde los bienes eran complementos, o podría haber interrelación por el lado de los costos, es decir, que los costos de los dos bienes de alguna manera tengan interrelación por la función de producción a la que pertenecen. O sea, son las dos interrelaciones relevantes, que hayan economías de ámbito por el lado de los costos, o economías de escala, o que por el lado de la demanda los bienes sean sustitutos o complementarios. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, si las demandas son independientes y los costos son independientes, el monopolio multiproducto en lo que es referido a cuestiones económicas sería lo mismo que dos o tres o lo que sea, monopolios simples, si no están relacionados, ¿ok? Se pone relevante esto, se pone más interesante el asunto cuando el monopolista tiene interrelaciones por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Vamos a suponer, voy a introducir algunos conceptos en términos generales y después lo vamos a particularizar al caso de dos bienes, que siempre es un poco más sencillo de ver. Pero en principio, vamos a pensar que el monopolista tiene poder de mercado en el mercado de N bienes, ¿ok? N es la cantidad de bienes. Si N es igual a 1, volvemos al caso del mercado del monopolista simple. ¿Y cómo vamos a pensar esto ahora? Bueno, el monopolista va a manejar una serie de precios, vamos a llamarle P así como en negrita, ven que es un vector de dimensión N. Acá hay el precio del bien 1, el precio del bien 2, hasta el precio del último bien, ¿ok? Del bien N. Si estamos hablando de un monopolista que maneja 5 bienes, digamos, entonces este es un vector en R5, tiene 5 precios acá. Las cantidades, bueno, también vamos a trabajar con vectores. La cantidad Q va a estar formada por la cantidad de un vector que tiene la cantidad del bien 1, la cantidad del bien 2, hasta la cantidad del último bien. ¿Okay? Este es el vector que me va a indicar cómo es el tema de las cantidades y cómo vamos a pensar la demanda de cada bien. Fíjese, el bien I es un numerito que va desde 1 hasta N,
la demanda, siempre acuérdense que las demandas son funciones, cantidad en función del precio. Y acá estamos diciendo que la cantidad demandada del bien Y es una función, digamos, Q sub I, ¿de qué? No solamente del precio del bien Y, pero del precio del bien, de los otros bienes, que podrían tener relaciones de sustitución o de complementariedad. Esto es una notación súper, hiper general, y acá estamos permitiendo que el modelo sea muy general, ¿ok? Pero es como para entender de qué estamos hablando, simplemente. Vamos a justamente, cuando veamos ejemplos un poco más concretos, a particularizar esto, pero si uno entiende lo que estamos, con este nivel de generalidad de las cosas, luego particularizar esto para dos bienes, por ejemplo, o que los bienes no tengan relación por la demanda, o sí, es bastante sencillo. Los costos, ¿cómo los vamos a representar? Los costos totales. Acuérdense que estos son los costos totales. Los costos totales típicamente son la suma de los costos fijos más los costos marginales. Los costos fijos no entran en la decisión de cuánto producir, ¿ok? Pero sí los costos variables a través de los costos marginales. Pero en términos más generales que eso que estoy diciendo, la función de costos es una función que va a depender de la cantidad de bien 1 que se quiera producir, de la cantidad de bien 2, hasta de la cantidad del bien n. Y las cantidades a su vez son funciones de los precios, como dijimos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es el mundo en el que nos vamos a mover por ahora. Me van parando o me mandan un chat o alguien abre el micrófono si algo de esto no queda claro, porque esto tiene que quedar súper claro porque vamos a ir viendo distintos casos a partir de esto. ¿Ok? O sea que esto debería quedar muy claro, y si no es así, me lo dicen y volvemos a explicar. Ok. Vamos a particularizar el caso, si tuviéramos dos bienes nada más, ¿ok? Como la pizza y la cerveza, la función de costo sería una función, digamos, C, ya vamos a ver algunos ejemplos de formas funcionales, que depende de la cantidad que se produce el bien 1 y la cantidad que se produce el bien 2. Fíjense que acá estoy siendo un poco más laxa con la notación y no estoy poniendo que el bien 1 depende de P1 y de P2 y que el bien 2 depende de P sub 1 y P sub 2. Pero bueno, para no hacer la notación tan engorrosa, simplemente, pero siempre detrás de las cantidades hay precios, ¿no? Y vamos a definir un concepto que se llama economías de ámbito o de alcance, ¿ok? Que va a tener que ver con si los bienes tienen algún tipo de relación a partir de los costos de producción de los bienes, ¿ok? Una tecnología, digamos, una forma de producir dos bienes, en este caso el bien 1 y el bien 2, presenta economías de ámbito, ¿ok? Así lo vamos a llamar, cuando el costo de producir, el costo que tiene la empresa, ¿ok? De producir los dos bienes en forma conjunta, estoy hablando de economías de ámbito, el costo de producir ambos bienes en forma conjunta es menor que si la empresa decidiera producirlos cada uno de forma separada. Entonces es menor producir esos dos bienes juntos que en unidades de negocio separadas. Por ejemplo, si una empresa provee el servicio de tren, ¿ok? Entonces podemos pensar que los dos bienes son transportar personas o transportar carga, ¿ok? Y es más barato proveer el servicio de carga y pasajeros conjuntamente que en forma separada, que poner dos trenes, uno para pasajeros, otro para carga, porque es más barato poner un vagón de pronto para la carga en el mismo tren que transportar los pasajeros. Entonces uno no tiene que, eso va a ser más barato que hacerlo por separado. Ese es un ejemplo de economías de ámbito o de alcance. Entonces la producción conjunta abarata costos en relación a lo que sería producirlos de manera separada. Por supuesto que pueden haber tecnologías que exhiban no economías de ámbito como la que estoy definiendo, sino deseconomías de ámbito, cuando pasa lo contrario, cuando producir dos cosas juntas genera más costos que si uno las produce por separado. Eso puede pasar, y pasa en muchos bienes, qué sé yo, bienes que probablemente su producción no está para nada relacionada. Dicho esto es lo que les estoy diciendo de cómo se definen las economías de ámbito. Acá en la pantalla ustedes ven cómo lo podemos cuantificar, cómo lo podemos medir. Este es un indicador, el S sub C, que nos permite medir. Fíjense, si yo tengo una función de producción como esta, C,
Acá estoy de vuelta siendo muy general y no les estoy diciendo la forma funcional, pero estoy pensando en una función C que depende de dos argumentos, de la cantidad que se produce el bien 1 y la cantidad que se produce el bien 2. Entonces, después veremos la forma que tiene esto, pero si yo lo que me dice este ratio es, este indicador que está acá es, a los costos de producir el bien 1 y bien 2, vamos a poner cada vez que veamos el bien 2 un 0. O sea, vamos a usar esos costos como si fueran para el bien 1. Más, vamos a poner el valor de la función de costos, pero poniéndole 0 a Q sub 1 y dejando Q sub 2. Vamos a restar la función de costos original y la vamos a dividir por esta. Esto es un número. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Si este número nos da un valor positivo, mayor que 0, significa que la función de costo o la tecnología que está detrás de esa función de costo exhibe economías de ámbito. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir. Y si este numerito nos da un número negativo, ¿qué significa? Que la función de costos, esta que está aquí, que representa los costos asociados a una función de producción o a una tecnología, si ese número es negativo, esa tecnología exhibe deseconomías de ámbito. ¿Ok? Entonces esto es un indicador que nos viene muy útil para poder identificar si los costos asociados al proceso productivo que estamos estudiando exhiben economías de ámbito o deseconomías de ámbito. Bueno, acá están los ejemplos que estábamos viendo. Sí. ¿Y qué pasa si es 0? Y no va a ser, bueno, si es 0, es muy buena esa pregunta. Si es 0 es como que estás indiferente. Eso pasaría. No ahorras ni dejas de ahorrar, es lo mismo. Hacerlo, ¿ok? Porque, digamos, si es economías de ámbito, te va a decir que te conviene producir en forma conjunta. Deseconomías de ámbito te va a decir que no te conviene hacerlo en forma conjunta. Si fuera 0, es como que estás indiferente entre hacerlo conjuntamente y no hacerlo conjuntamente. Si encontrás un ejemplo que te dé 0 para la clase que viene, ¿me lo decís? No puedo pensar en ningún ejemplo, pero bueno, puede ser que haya, pero es buena la pregunta. Matemáticamente, tenés mucha razón, Cristóbal, que podría ser 0. Ejemplo. Supongamos que la función de costos de producir el bien 1 y el bien 2 tiene esta forma, 5Q sub 1 más 3Q sub 2 menos la raíz cuadrada de Q sub 1 por Q sub 2. Esa es la función de costo que nos han dado los ingenieros y los contadores, qué sé yo. Y nosotros como economistas nos dicen, mira, para llevar adelante el proceso productivo nos cuesta esto. Esto es lo que nos cuesta producir Q sub 1 y Q sub 2 en forma conjunta, obviamente. ¿Qué hay acá detrás de este proceso productivo? ¿Hay economías o deseconomías de ámbito? Bueno, entonces ahora voy a usar el lapicito. Lo que tendríamos que hacer es aplicar esto. Entonces fíjense, ¿cuál es el valor que alguno me conteste? ¿Qué sería C de Q sub 1,0? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da eso con esta fórmula? Esto sería, vamos a hacer la cuenta. Ay, esperen que... Acá. ¿Cuánto sería? Voy a hacer así. C de Q, ¿dónde está? Fíjense, esto significa que cada vez que aparece Q sub 2 tengo que poner un 0 y ver lo que me da. Entonces acá pongo un 0, 3 por 0, 0. Acá pongo un 0, Q sub 1 por 0, 0. La raíz de 0 es 0, o sea que esto me queda 0. Entonces, este numerito que está acá sería 5Q sub 1 para este ejemplo. ¿Me siguieron o no? ¿O fui muy rápido? Ay, bueno. Más que me siguieron, si me entienden, 5Q sub 1. Más, ¿quién me dice qué número es esto? 3Q sub 2. Perfecto, 3Q sub 2. Genial. Bien, Felipe. Menos, y esto hay que poner esta cuestión que está acá. ¿No? No me entra, pero lo voy a dejar así. Voy a poner un C, que habría que poner todo esto que está aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Habría que poner menos 5Q sub 1, menos 3Q sub 2, y este menos me va a quedar la raíz. O sea que en realidad, si uno hace la cuentita, este 5Q sub 1 se va a cancelar, este 3Q sub 2 se va a cancelar, y lo que me va a quedar es más la raíz de Q sub 1 por Q sub 2. ¿Eso lo ven? ¿Felipe se ve? Sí, se ve. Sí, claro. Y abajo me va a quedar este número,
5Q sub 1 más 3Q sub 2 menos esa raíz. Acá voy a hacer una cosa para que quede, voy a borrar esto, y acá arriba, ¿cuánto es lo que me había quedado? Me había quedado La raíz positiva. la raíz positiva, exacto. Me había quedado la raíz de Q sub 1. Este número, primero, un cociente. Vamos a desechar el caso de Felipe de Felipe, pero ¿quién me había dicho? Felipe o Manu, ¿quién me había dicho que era el 0? Vamos a desechar el 0 por la duda. Para que un cociente de 0, la única posibilidad es que el numerador sea 0. Bueno, ya no ser que Q sub 1 o Q sub 2 sea 0, este cociente nunca va a ser 0. ¿Ok? Y estamos suponiendo que este es un monopolio multiproducto que produce cantidad de los dos bien, o sea que el 0 descartémoslo. Este número, que es la raíz de la multiplicación de dos números dividido esto, ¿es positivo o negativo? Para que un cociente sea positivo, ¿cómo tienen que ser los dos, el numerador y el denominador? Positivo. ¿Los dos positivos o los dos negativos? Esa es la Los dos negativos. ¿ok? Los dos negativos es difícil porque estamos hablando de cantidades producidas, bueno, no sé que alguna cantidad sea negativa. Entonces, ¿qué creen ustedes que tenemos en esta industria que tiene esta función de costo? ¿Economías de ámbitos o deseconomías de ámbitos? Economías de ámbito. Economía. Perfecto, economías de ámbito. Si cuesta verlo así, lo hemos hecho en términos bien genéricos, que está buenísimo, porque como lo hicimos para todos los posibles valores de Q sub 1 y Q sub 2, porque fíjense que yo no reemplacé por ninguno, y Q sub 1 y Q sub 2 representan cantidades, o sea que esos valores nunca pueden ser números negativos por separado, ni Q sub 1 ni Q sub 2. Hemos llegado a la conclusión que para cualquier nivel de producción este ratio es positivo, o sea que la tecnología que está detrás de esta función de costo exhibe economías de ámbito. Si les costaba ver eso, lo que uno puede hacer es decir, bueno, supongamos que Q sub 1 es igual a Q sub 2 igual a 1, supongamos, una unidad se produce, y bueno, ya hacen la cuentita. Cuando hacen esa cuentita, creo que les va a dar 7 este cociente. No 7, los costos les van a dar 7 y el ratio les va a dar, bueno, algo les va a dar el ratio. Así que bueno, esa es una manera de chequear. Fíjense qué fácil es, si uno tiene la función de costo total, bueno, esta es una función de costo total, fíjense, sin costos fijos, ¿no? Fíjense que acá no hay costos fijos, pero está muy buena esta definición porque nos permite rápidamente cuantificar el hecho de si hay economías o deseconomías de ámbitos, y que haya economías o deseconomías de ámbito implica que estos dos bienes, Q sub 1 y Q sub 2, están de alguna manera atados a través de sus procesos productivos, ¿ok? Si no hubiera ninguna de las dos cosas, y me he dejado pensando la pregunta de Felipe, creo que me la decía Felipe, estos bienes no estarían relacionados, ¿ok? Entonces, serían dos bienes independientes del lado de la demanda, de la oferta. Bueno, ¿todo bien? So far, so good. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que en esa fórmula siempre es 0 o solo usted lo puso para poner algo. No, esta es la definición. No. Esto no lo puse yo, ¿eh? Esta es la definición. Ya. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que hay que chequear. Ya. Ok, y ese es el ejemplo. Bueno, estas son las 12:15, es el momento justo para hacer un recreo. Porque ahora se van a hacer un recreo, se van a tomar un poquito de aire ahí nomás, cerquita, porque ahora nos vamos a remangar y hacer un poquito de cuentitas cuando volvamos. En 5 minutos volvemos. Yo me quedo, por si alguien tiene alguna duda. Lo que voy a hacer es... Seguimos, supongo que estamos grabando. Bueno, entonces... Ya que hemos introducido estos conceptos, ya que estamos acá con este tema del monopolio multiproducto, veamos cómo sería el problema formal, digamos matemático, que hay que resolver para determinar los precios, por ejemplo. Acuérdense que ya hemos dicho que un monopolista o determina precios o determina cantidades, ¿no? En este caso, como hemos expresado las funciones de demanda, las cantidades en función de los precios, estamos diciendo que la variable que hay que determinar, o que está detrás de todo, es los precios. Entonces vamos a suponer un monopolista que maximiza para fijar precios. Bueno,
la extensión del problema, acuérdense que siempre el problema del monopolista es el maximizar el ingreso total menos el costo total, ¿ok? Es decir, este sería el ingreso total, la suma de P sub I por Q sub I, esto significa la suma desde I igual 1 hasta N, son los N productos que produce este monopolio, cada uno tiene ese precio P sub I, y la gente demanda Q sub I, ¿ok? Los consumidores. Menos el costo de llevar adelante, el costo de producir cada uno de estos N bienes. ¿Ok? Entonces esta es la extensión natural, y ahora me voy a ir un minuto para atrás, bien rápido, y eso es lo bueno de tener esto. Esta es la extensión natural de este problema. Acá, de este problema, que es P por Q menos C de Q. Ingreso total es P por Q. Costo total es C de Q. ¿Okay? Acá lo estábamos viendo como que elige la cantidad, porque era un poco más, es lo mismo, ya lo habíamos dicho que es lo mismo empezar por la cantidad o por el precio. Pero digamos, acá hay un solo bien, y ahora lo que estamos haciendo es, esta es la del bien 1, digamos. Si sumamos, podemos hacer la del bien 2, vamos sumando los beneficios que generan los otros bienes, y hay que restar los costos que genera producir los otros bienes. Entonces, vuelvo rápido. La manera de hacerlo formalmente es, todo lo que hemos visto, chicos, es esto. Es esta que está aquí. ¿Ok? Bueno, lo que tienen que hacer acá es, esta es la función objetivo que se llama, ¿no? Que es la suma de los ingresos que produce la venta de cada bien menos los costos. ¿Ok? Acá estoy suponiendo que fíjese que esta es una función de costos muy general. ¿Ok? Podría ser que sea una función que sea aditiva separable, ahora vamos a ver algunos casos. Pero lo importante en términos muy generales aquí es que lo que va a pasar, lo que va a hacer este monopolista que produce estos N bienes y que quiere maximizar sus ingresos totales provenientes de la venta y la producción de estos N bienes, es hacer la derivada de esta función, que es la derivada de una suma, si se ponen a ver, con respecto a el precio de cada bien, ¿ok? Con respecto a P sub I, ¿no? Por eso es que introduje la notación. Entonces, voy a hacer simplemente, son todas las derivadas iguales, si uno quiere, pero tiene que ser un poco cuidadoso. Esto no quiero que se rompan la cabeza viendo esto, es una manera muy compacta de representar la derivada de esta función en relación al precio del bien I, ¿ok? Y esta es una forma muy compacta de hacerlo, ¿ok? Pero básicamente, lo que uno tiene que, no quiero que se pierdan en la matemática porque no es la idea, pero lo que sí es la idea es que vean que vamos a tener n ecuaciones, porque hay n bienes, n ecuaciones parecidas a estas, como estas, y tenemos n incógnitas, que son los precios de cada uno de los bienes. Cuando uno tiene un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ¿cómo es la solución? ¿Es única, no existe, o hay infinitas soluciones? ¿Alguien se acuerda de esa regla? Si tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por ejemplo, o de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿hay solución única? ¿No hay solución? ¿O hay infinitas soluciones? ¿Hay múltiples soluciones? ¿Qué pasa en ese caso, en un sistema cuadrado que decimos? 2, si es cuadrado, o la positiva y negativa, ¿o no? Lo que digo es cuadrado, quiero decir la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, perdón, a eso me refiero. Si tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿cómo es la solución de ese sistema? Hay 3 posibilidades, que sea solución única, que no tenga solución, o que tenga infinitas soluciones. ¿Cuáles creen ustedes que pasa? Cuando tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Tengo una única solución, o sea... Que sea una única solución. Exacto, bien Fernanda, tengo una única solución, entonces voy a poder despejar las incógnitas de las ecuaciones, ¿ok? Si yo tuviera más ecuaciones que incógnitas, si yo tuviera 3 ecuaciones para 2 incógnitas, yo tendría infinitas soluciones. A ver. No tendría solución. Y si tuviera menos ecuaciones que incógnitas, tendría infinitas soluciones. Creo que es así. Pero con la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, siempre hay solución única.
Eso está bueno. ¿Cuál es la solución de este sistema? Que yo estoy poniéndoles acá, los precios. Es decir, que yo voy a poder determinar un único precio sin ambigüedad para cada uno de los bienes. Eso es lo que quiero decir, porque tengo la misma cantidad de ecuaciones, que son las condiciones de primer orden. CPO significa condición de primer orden, la derivada de la función objetivo respecto de cada una de las incógnitas. Tengo la misma cantidad de condiciones de primer orden que de incógnitas. Las incógnitas son los precios. Bueno, esta filmina es la que se tienen que acordar, o tienen que, más que acordar, consultar, cuando quieran escribir cómo es el problema de un monopolio multiproducto, y en el caso de que tengan un caso concreto, van a tener, no sé, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, lo que sea, lo que hacen es especializarlo para ese caso, ¿no? De n, y ya está. Esto es súper general, digamos. Pero vamos a ver un par de casos particulares, ¿ok? Para poder decir algo más respecto a esto, porque esto está en términos muy, muy generales, entonces vamos a ver en qué casos podemos particularizar esto un poquito más. El primer caso, o sea, más que el primer caso, en el monopolio multiproducto hay posibilidad de que, como ya hemos charlado, que se generen dos tipos de interdependencias. Interdependencias por el lado de la demanda, es decir, que los bienes estén relacionados para los consumidores, ¿ok? Que a los consumidores les guste o tengan que consumir esas dos cosas juntas, por ejemplo, los bienes son complementos, o que sean sustitutos. Entonces, que los consumidores puedan sustituir uno en lugar de otro, según cómo son los precios en el mercado. Eso pasa, por ejemplo, bueno, un caso de complementariedad típico es el de los productos Apple, ¿no? El celular, el computador, el iPad, qué sé yo. Entonces, pero eso tiene que ver con los gustos de los consumidores, pero genera interrelación de los bienes. Productos complementarios. Y el otro caso, que también tiene sentido analizar, es cuando las funciones de costos, y por eso definimos economías y deseconomías de ámbito recién, están relacionadas, ¿ok? Cuando producir las dos cosas juntas o separado no es lo mismo, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, el ejemplo acá es esto de learning by doing, que ojalá lleguemos a ver algo, y si no, lo van a mirar en las filminas, porque es algo muy sencillo, pero es el ejemplo de, entonces uno puede pensar que a medida que la empresa produce más del bien, lo empieza a producir mejor, entonces en el futuro puede ahorrar costos porque aprende mejor la técnica, eso se llama learning by doing. Bueno, ya vimos lo del transporte, ¿no? de carga y pasajeros, que genera economías de ámbito. Bueno, los dos casos que vamos a ver vamos a empezar por el primer caso, en donde las demandas son dependientes, pero los costos son separables. Las tecnologías de producción son distintas, entonces no tiene sentido pensar en costos conjuntos, como el caso de la pizza y la cerveza, qué sé yo, para producir pizza uno necesita un horno pizzero, y para producir cerveza se necesitan otras cosas, otras materias primas, otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, en general, pero esas dos cosas, la pizza y la cerveza, se consumen juntas. Entonces, acá, en este caso, ya hemos visto algo a partir del ejemplo de qué es lo que sucede si a los dos bienes los maneja el mismo monopolio, o si lo manejan dos monopolios, digamos, vamos a hacer ese caso por separado. Si los bienes son complementos, ya vimos que, como en el caso de la pizza, es de esperar que el monopolio multiproducto genere precios más bajos en equilibrio que cada monopolio por separado. Esa es la idea. ¿Cómo se formaliza esto que estoy contando, que estoy hablando? Digamos, ¿cómo tenemos que modificar un poco? De vuelta, chicos, siempre voy a estar haciendo referencia a esta filmina, la número 33. El 33 es un número que nos persigue a nosotros. A esta filmina que es escrito en términos muy generales, el problema del monopolista multiproductor, y ahora vamos a ver qué pasa si las demandas están relacionadas y si los costos son separables, ¿ok? Entonces voy a hacer un supuesto sobre la forma de estos costos, y vamos a ver, y las demandas, bueno, van a estar relacionadas, significa que la cantidad demandada de cada uno de los bienes va a depender del precio de todos los bienes, o sea que esta parte va a quedar. Bueno, entonces, la función de costos, que la habíamos escrito, como les dije, en términos muy generales, cuando la función de costo es separable, la función conjunta se escribe como la suma de los costos de producir cada uno de los bienes, por separado. Entonces, producir pizza y producir cerveza, es el costo de producir pizza y cerveza, es el costo de producir pizza más el costo de producir cerveza, y no hay interrelación. Ese es el caso que estamos mirando ahora.
Entonces, esa es esta ecuación que está acá, lo está formalizando, y cuando cuando vemos la condición de primer orden, que les escribí en la slide 33, lo que uno puede chequear es que, en este caso particular, el markup, que fíjense que es esto que está aquí, del lado izquierdo, ¿ok? La diferencia entre el precio del bien y, digamos, uno de los bienes, menos su costo marginal en proporción al precio, esto se llama markup, o margen. Cuando había un único monopolista, este markup era igual a la inversa de la elasticidad de demanda. ¿Se acuerdan de eso que se llamaba índice de Lerner? La regla de la elasticidad que decíamos. Cuando hay más de un bien que produce este monopolista, esta regla de la elasticidad, porque hasta acá sería igual, olvidémonos un segundo de este término, hasta acá sería igual que el caso del bien único, pero se le agrega un término, y esto, ¿cómo lo tienen que ver? Con un poquito de paciencia en la casa, tienen que derivar, digamos, tienen que irse acá a esta filmina y cambiar la función de costo, que es lo único que hemos cambiado. Igual ahora les voy a dar algunos tips para esto. Pero fíjense una cosa interesante que hay acá. Esto es, la elasticidad de la demanda siempre es un número negativo. Porque acuérdense que la elasticidad es en cuanto cambia la cantidad en términos porcentuales cuando cambia el precio. A lo largo de la misma demanda de un bien, precio y cantidad están inversamente relacionados, entonces este número es negativo. Con este negativo de acá, este cociente se hace positivo. ¿Ok? Entonces lo que nos está, si no hubiera, olvídense de este término un segundo, si no, en el caso de un monopolio uniproducto simple, lo que nos dice es que tienen un margen entre precio y costo marginal que es positivo, en equilibrio, y que es igual a este numerito que está acá. Esto es algo que van a estar repasando en el control 2. Probablemente si los que ya lo empezaron a hacer, esto les parezca más familiar. Ahora, cuando el monopolio no solamente produce un bien, sino que produce más de un bien, se le agrega este término, y fíjense que este término depende del markup, sería P sub J menos el costo marginal del bien J del otro bien, ¿ok? Acá hay una suma, pero bueno, del otro bien, pensemos que hay dos bienes, de la cantidad del otro bien, ¿ok? Y de este epsilon IJ, este que está aquí, es la elasticidad de la demanda del bien I cuando cambia el precio del bien J. Esta es lo que yo les decía recién, la elasticidad cruzada. Esta elasticidad cruzada, cuando los bienes son complementarios, ¿ok? O complementos, es un número negativo, porque la cantidad de un bien responde negativamente a cambios en el precio de su complemento. ¿Ok? Y si los bienes son sustitutos, este epsilon IJ es un número positivo, porque la cantidad de un bien responde positivamente a cambios en el precio del otro bien. Si sube el precio de la nafta, podríamos decir, el transporte, bueno, no voy a hablar de la nafta. Bueno, la nafta, el transporte digamos, en auto versus, qué sé yo, usar bicicletas, podríamos pensar que son sustitutos. Si sube mucho el precio de la benzina, de la nafta, la gente se cambia más a la bicicleta, entonces aumenta la cantidad de bicicletas que se demandan en ese mercado, por ejemplo. Ese se me ocurre como ejemplo de bien sustituto. Pero lo importante es que este paréntesis que está acá siempre es un número positivo, porque es la diferencia entre un precio y un costo marginal. Este Q sub J siempre es un número positivo, porque es la cantidad de algo. Este P sub I y este Q sub I son números positivos, porque son precios y cantidades. Este epsilon II es la elasticidad de la demanda del bien I, y este siempre es un número negativo. Acá hay un número, acá hay un menos. Entonces, esto sería, olvidémonos un segundo de este epsilon, esto es menos, y esto es algo que es todo negativo, porque con este menos con menos se hace más, pero depende del signo ahora de este epsilon que está acá, es si el markup del monopolio uniproducto, digamos, aumenta o disminuye con respecto al caso multiproducto. Esta es la cuestión. Entonces, lo que va a estar pasando con respecto al monopolio uniproducto que tenga que ver con los bienes, va a depender si esos bienes son sustitutos o complementarios. Entonces los precios van a bajar para bienes complementarios y van a subir para bienes sustitutos, ¿ok? Y eso, acá está la derivación que les dije yo recién. Esta derivación que está acá
acá está, para el caso de dos bienes, no me voy a poner a explicar el álgebra ahora, pero acá la tienen para que ustedes la vean en su casa más tranquilos. Una cosa para que no se pierdan es, esta es la ecuación, la condición de primer orden, ¿ok? Para el bien, para I igual 1, para el primer bien. Acá hay solamente dos bienes, el bien 1 y el bien 2, o sea, la n vale 2, eso por un lado. Por otro lado, cuando vean epsilon p sub 1 q sub 1, este epsilon es lo mismo que este epsilon que está acá. Es un poquito distinto el símbolo, pero representa lo mismo. Esta es la elasticidad de la demanda del bien 1, porque es 1, 1, ¿ven? Y cuando tengo 2, 1, es la elasticidad cruzada entre el bien 2 y el precio del bien 1. Eso significa acá. Este epsilon q sub q sub 2, p sub 1, que es la elasticidad cruzada, el signo de esta elasticidad depende si el bien 2 y el bien 1 son sustitutos o complementos. Si son sustitutos, este número es positivo, si son complementos, este número es negativo. De todas maneras, en este slide no se terminan de hacer todas las manipulaciones algebraicas que uno puede hacer, tienen que seguir a la siguiente slide, y aquí acá está explicado paso por paso lo que se hace. Se ponen en su casa unos minutos y hacen esto, les va a llevar, no sé, una media hora probablemente por ahí. Yo en particular, a mí me gusta hacer todos los pasos de una derivación, pero porque yo soy lenta en ese sentido y me gusta ir viendo paso por paso, pero hay gente que es más rápida y que puede evitarse algunos pasos. Acá están todos los pasos, digamos, pero la idea es, esta ecuación que está aquí es digamos, el índice de Lerner, por así decirlo, o la regla de la elasticidad para el caso multiproducto. ¿Qué caso multiproducto? En donde las demandas tienen dependencia, porque fíjense que aparecen elasticidades cruzadas, y los costos eran separables. Entonces el costo marginal del bien 1 solamente depende de la cantidad que se produce del bien 1, y el costo marginal del bien 2 solamente depende de la cantidad producida del bien 2. ¿Ok? Esto es porque a mí me interesa más que explicarle la matemática que está acá atrás de esto. Estoy segura que todos se ponen en su casa y van a poder llegar a esta expresión sin problema, sin problema. Quiero explicarles intuitivamente qué estamos haciendo, ¿ok? Eso es lo más importante, porque la fórmula siempre la van a encontrar. Esta fórmula está en cualquier libro, ¿ok? O en Google, qué sé yo. Pero lo importante es entenderla. Y entonces, fíjense, esto que está aquí, de vuelta, acá está expresado de una manera un poco más sencilla que la que yo les estaba explicando recién, pero recién yo les estaba explicando exactamente lo mismo. Recién teníamos I y J como subíndices, acá tenemos 1 y 2, porque tenemos dos bienes, estamos en el caso de dos bienes. Si fuera un monopolio simple, no existiría este segundo término. Entonces nos diría que el markup óptimo está dado por la inversa de la elasticidad, regla de Lerner. Como es un monopolio multiproducto que produce dos bienes, el markup, la diferencia entre el precio y el costo marginal del bien 1, depende de la elasticidad de la demanda del bien 1, pero también depende de si el bien 1 y el bien 2 son sustitutos o complementarios, y esto está reflejado acá. Está reflejado acá con esta elasticidad cruzada que está aquí, ¿ok? De vuelta, hagan las cuentas para ver si esto es positivo, si esto es negativo, y se van a dar cuenta si en el caso simple este término no está, cómo son los precios con respecto a los costos marginales en el caso del monopolio simple versus en el caso del monopolio multiproducto. Lo que hay que ver es si a este término, que siempre es positivo, se le agrega o se le resta algo. Entonces se le va a agregar algo cuando todo este segundo término termine siendo positivo, depende del signo de esto, o se le va a restar algo cuando todo este segundo término, supongamos esto es más, cuando todo esto termine siendo negativo. ¿Ok? ¿Qué hice? Bueno, hasta ahí eso. Me quedan 10 minutos de clase y quiero terminar con las 3 filminas que me quedan. ¿Cuándo se puede aplicar esto? Hay una aplicación muy conocida que se llama el efecto de la lealtad de la marca. ¿Qué significa? Supongamos que en vez de que el bien 1 y el bien 2 sean pizza y cerveza, sea el mismo bien, pero en dos periodos del tiempo. Esa podría ser una interpretación de este modelo. Es decir, es exactamente el mismo bien, pero es hoy versus mañana. ¿Ok? Esa es una manera de pensar en este marco de análisis. Entonces,
vamos a suponer que los costos son separables, como veníamos diciendo, entonces el costo total de producir Q1 y Q2 es la suma de cada uno, y cada uno de los costos depende de la cantidad de los bienes, ¿ok? Pero las demandas están relacionadas, ¿ok? Entonces, lo que se demanda en el periodo 1 de este bien tiene que ver con cuánto vale el bien en ese periodo 1, pero lo que se va a demandar en el futuro, en el periodo 2 de este bien, va a tener que ver con qué precio venía teniendo este bien en el pasado, ¿ok? Si era un bien caro o barato, y con el precio actual, obviamente, ¿sí? Esa es la manera de modelar o de formalizar esto de que queremos representar de cuándo hay lealtad a una marca, es decir, cuándo los consumidores siguen comprando en el tiempo un cierto bien. Esa es la idea que hay detrás de esta aplicación. Entonces la pregunta que uno se hace como analista es ¿cuáles son los precios óptimos que nos implica este modelo? ¿Ok? ¿Y de qué depende? Bueno, y fíjense que acá lo que ata el precio digamos, lo que ata a la demanda que se hace en el futuro del bien, mañana, con lo que pasaba en el pasado, tiene que ver con este parámetro lambda, ¿ok? Entonces vamos a ver, entonces que la empresa mañana pueda subir los precios, va a depender de qué precios puso hoy, eso significa, ¿sí? Entonces, acá tenemos que hacer supuestos de qué es lo que está pasando. La lealtad de marca, ¿cómo se modela? Y si la cantidad, si cuando el precio en el presente baja, ¿ok? Implica que mañana se va a demandar más. Entonces, si esto baja y esto sube, o sea que el efecto la relación es negativa entre el precio de hoy y la cantidad de mañana, hay muchas firmas que encuentran interesante bajar los precios en el periodo presente, es decir, cuando lanzan el producto al mercado, esperando que la demanda de mañana del futuro aumente. Eso se llama efecto lealtad de marca, ¿ok? Entonces, en el presente ponen precios bajos para hacer conocer el bien en el mercado, podría ser, esa es una de las razones, son precios promocionales, y en el futuro ellos esperan un aumento en la demanda, ¿ok? Entonces, bueno, se puede expresar en términos de cómo cambia la demanda del futuro con el precio de hoy, o cómo cambia la demanda del futuro con relación a la demanda de hoy, es lo mismo, esto que está aquí. Lo que es interesante es que uno cuando resuelve este modelo, que no lo voy a hacer acá, pero simplemente les estoy mostrando cómo se recoge esta idea de la lealtad de marca en términos formales, eso es lo que yo les quiero transmitir en la clase de hoy. Van a hacer ejercicios de esto en los controles, etc. Entonces, cuando uno resuelve, este modelo, me voy un poquito para atrás, y llega a que lambda es un parámetro positivo, ¿ok? Entonces, eso es lo que justificaría, digamos, la existencia de precios promocionales al inicio de la vida de un producto. Entonces, esto pasa mucho en muchas industrias, y la manera de analizarlo formalmente es esta que les estoy mostrando. Les hablo en los últimos 5 minutos, les muestro, porque es una filmina, es esta filmina, y la otra es un ejemplo que después lo ven solos, cualquier cosa, pero ¿qué pasa ahora si tenemos el caso opuesto al de recién? Demandas independientes. Acá los consumidores no hay ninguna relación entre los dos bienes, qué sé yo, son cosas totalmente distintas a los ojos de los consumidores, pero, qué sé yo, tren de carga y tren de pasajero. No sé, si yo soy consumidor, tal vez yo me fijo que el tren, no sé, yo uso el tren para transportarme yo, soy pasajero. Que la empresa provea el servicio de tren de carga, a mí como consumidor no me importa, ¿ok? Ese es un ejemplo. Las demandas están totalmente independientes, y pero los costos están relacionados. A la firma sí le interesa desde el punto de vista de los costos. ¿Cuál es el problema que caracteriza ese caso? ¿Okay? ¿Cuál es el problema formal en el caso de dos bienes? Bueno, tenemos el ingreso total por la venta del bien 1 es P1 por Q1. La demanda del bien 1 solo depende del precio del bien 1, porque esta es la demanda. El ingreso por parte del bien 2 que provee este monopolista es P2 por Q2, y la demanda de Q2 solamente depende del precio del bien 2, porque hemos dicho demandas independientes. Pero los costos de proveer tanto el bien 1 como el bien 2 están relacionados. O sea que esta función no la podemos separar en la suma de las dos funciones Q1 de P1 más Q2 de P2, o C de eso, no las podemos separar como hacíamos recién, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar
digamos, en este caso, ¿no? En el caso del monopolio es multiproducto, pero con costos separados. Bueno, acá va a tener que ver, obviamente, con qué es lo que va a estar pasando. Fíjense, es que como está decidiendo los precios, ¿ok?, del bien 1 y del bien 2, cuando usamos o encontramos o buscamos las condiciones de primer orden, que es la derivada de esta función respecto a P1 y la derivada de esta función respecto a P2, si ustedes las miran a estas derivadas, son muy, muy parecidas a las de los monopolios simples. Si ustedes se van a mirar unas slides para atrás y ven que ha sido un monopolio simple, y bueno, el monopolio simple solamente ofrecía un bien, pero digamos, este que está acá arriba, la condición de primer orden es muy parecida. Entonces, la regla de Lerner, que tiene que ver con la elasticidad de la demanda, no va a cambiar en este caso. O sea, cuando vemos la del bien 1 y la del bien 2, el markup óptimo para el bien 1 va a estar dado por la inversa de la elasticidad de la demanda del bien 1, el markup óptimo del bien 2 va a estar dado por la inversa de la elasticidad de demanda del bien 2, pero lo que va a cambiar es el tema de los costos, esta partecita de acá. ¿Ok? Esa es la gran diferencia con el monopolio uniproducto o simple, porque en el monopolio simple esto era simplemente el costo marginal, digamos, del bien 1. Acá, el costo marginal del bien 1, que sigue siendo esto, depende de la cantidad de bien 1 que se produce y de la cantidad de bien 2. ¿Ok? Entonces, esta es la única diferencia, digamos, que hay, y les muestro cómo sería el razonamiento del learning by doing, en un par de bullets que tengo aquí, y es el learning by doing, es el típico caso de esto, ¿ok? Entonces lo que estamos pensando es, en el bien 1, este que estábamos modelando aquí atrás, el bien 1 es un bien, este monopolio produce el mismo bien en distintos periodos del tiempo, o sea, un monopolio simple en ese sentido, pero en el periodo 1 le vamos a llamar bien 1 y en el periodo 2 le vamos a llamar bien 2, ¿ok? Es exactamente el mismo bien. ¿Qué es lo que pasa acá? La mayor producción en el periodo 1 le da más expertise, más experiencia al monopolio y lo que hace es reducir el costo marginal en el periodo 2. ¿Ok? Entonces como que aprende la tecnología más el monopolista en el periodo 1 y eso hace que en el futuro sus costos sean más bajos. Por eso es que están los costos relacionados y las demandas no, porque la demanda es la del presente y la del futuro. Entonces, cuando uno utiliza este modelo que acabamos de ver rápidamente y desarrolla y mira las condiciones de primer orden, lo que va a estar pasando, es que aquí, digamos, el signo de esta derivada va a cambiar, o sea, va a implicar una reducción de costos, y lo que podemos mostrar, que no lo vamos a hacer acá, pero para comentarles, es que lo que va a pasar con esta firma en relación a una firma uniproducto es que la firma va a producir una mayor cantidad, en este caso, en el periodo 1, de lo que produciría una firma uniproducto. ¿Ok? Uno puede demostrar eso. Bueno, nada, es como para contarles a ustedes, estoy justo en tiempo, este tipo de aplicaciones son cosas que uno ve mucho en los mercados y ahora ustedes ya saben cómo formalizarlas, cómo analizarlas con las herramientas, digamos, que nosotros usamos, lo que usamos los economistas, ¿no?, para analizar estas cosas. Bueno, la idea justamente es que estas cuestiones que uno ve todo el tiempo, que suceden en las distintas industrias, ustedes ya tengan las herramientas para decir, bueno, yo puedo esperar que pase esto, que pase lo otro. La forma funcional, bueno, uno después la ve, pero lo importante es que se entienda más la intuición. Just in time, estoy terminando. Por supuesto que me quedo, si alguien tiene preguntas, el que se quiera ir se va, son las 12:50, no los veo hasta después de las fiestas patrias, acuérdense, pero estoy disponible, ¿ok? O sea, estoy súper disponible para que me escriban, para que hagamos reuniones 1 a 1 si quieren, clases de consulta, en vistas de que el certamen está cada vez más cerca. Esperen un mail mío este fin de semana con los ejercicios para el certamen, así tienen tiempo y no se estresan con que no van a tener tiempo para llegar a armar el ejercicio del que tienen que hablar. Voy a dejar de grabar. Ay, dejé de grabar.